Por suerte o por desgracia, no hay una definición exacta de lo que es el clutch exactamente. Muchos periodistas y expertos han intentado ponérsela, como los de Basketball Reference, que defienden que el clutch se da en todos los últimos cuartos de esos partidos que tienen un margen en el marcador de 6 o menos puntos. Yo personalmente no me considero ningún experto, pero para mí el clutch es algo mucho más subjetivo. Es ese momento a finales del partido donde todo está pendiente de un hilo, donde el balón quema, y si seguimos esos parámetros hay un jugador que en esos momentos era infalible. Así que bienvenidos a Dame Time. Hoy vemos a Robert Horry, el hombre más clutch de la historia de la NBA, así que venga, vamos allá. Cuando hablamos de jugadores míticos de los años 90 no podemos pasar por alto el nombre de Robert Horry, un alero alto que pasó por todos los equipos top de la época. Era un anotador más bien discreto, de unos 10 u 11 puntos por partido, pero cuando llegaban los playoffs el tipo subía de nivel significativamente y nadie, absolutamente nadie, quería tenerle en contra cuando un partido estaba apretado. Horry fue drafteado en 1992 por los Houston Rockets con la posición número 11. Esos Rockets eran un equipazo de locos, en el oeste eran intocables y verles llegar a las finales tanto de conferencia como de NBA era algo bastante habitual, así que ya desde el inicio el tipo supo lo que era jugar partidos de alto nivel. Esa primera temporada de Horry fue muy sólida, ese perfil de alero súper completo encajó a la perfección en Houston, unos Rockets que para sorpresa de nadie llegaron lejos en playoff y en los que Robert Horry arrasó por completo. Su primer momento clutch se dio en esa temporada de rookie. Los tejanos llegaban a segunda ronda de playoff ante los Sonics y las series rápidamente se les ponían cuesta arriba. Peyton y Kem les estaban masacrando, llegando incluso a forzar un Game 7 en el que Horry hizo acto de presencia. En ese último minuto del último cuarto los Rockets tenían la posesión y optaron por hacer una jugada larga. El balón iba de banda a banda sin que nadie se atreviera a lanzar hasta que Horry recibió con el reloj pisándole los talones y no se lo pensó ni un segundo. Cogió la pelota y con un tío en la cara lanzó y evidentemente entró. Por desgracia para él, los Sonics empataron el partido y en la prórroga vencieron. Ese año no era el año de los Rockets, pero no pasaba nada, el equipo seguía siendo muy potente y el mundo ya conocía a su nuevo diamante en bruto, Robert Horry. 2 años más tarde, los Rockets volvían a hacer un buen papel en la postemporada, llegando en esta ocasión a las finales de la Conferencia Oeste contra los Spurs, unas finales que hoy en día son recordadas principalmente por dos cosas. La primera, el repaso que Hakeem le dio a David Robinson, y la segunda, la aparición de Horry en los momentos clutch. Aunque los Rockets eran claramente favoritos, los Spurs se plantaron y les dieron muchísima guerra. Un ejemplo de ello fue el Game 1, en que ningún equipo tuvo una ventaja mayor a 7 puntos. Los Spurs entraban al último minuto con un punto de ventaja en el marcador, hasta que a falta de 10 segundos, Horry recibió con espacio, fintó al defensor, entró en la zona de 2 puntos y era Robert Horry, no perdonó. En esta ocasión, el tiro de Horry sí que sirvió para que Houston ganara el partido y posteriormente las finales. El bueno de Robert iba a estar presente en su segunda final en 2 años. En las anteriores había estado más bien discreto, pero en estas nadie le iba a negar su momento clutch. Y así fue. Esas finales enfrentaron a los Rockets y a los Magic, unos Magic divertidísimos de ver con Shaq y Penny, pero esta vez los tejanos pisotearon a sus rivales en casi cada partido y en el único que estuvo mínimamente igualado, ahí llegó Robert para sentenciarlo. En el Game 3 los Rockets ya tenían una ventaja de 0-2 en las series, iban sobrados, pero el Game 3 fue distinto, los Magic empezaron muy fuerte y les pillaron por sorpresa, aún así llegaron ambos apretadísimos al último minuto, con tan solo un punto de ventaja para los Rockets, pero ahí estaba Horry, que a falta de 14 segundos recibió en el perímetro y clavó un triple, ampliando su ventaja hasta 4 puntos. Después de ese partido, los Rockets consiguieron su segundo anillo en 2 años, estaban en el mejor momento de su historia, pero al año siguiente la cosa cambió, los Jazz de Stockton y Malone les comieron la tostada en su conferencia, y lo más importante, Jordan había vuelto, así que viendo el panorama, Horry abandonó Texas y se fue a Phoenix un año, no le gustó y acabó recalando en Los Ángeles Lakers. En Los Ángeles también encajó de locos, había un patrón, siempre que Horry llegaba a un equipo competitivo se adaptaba rapidísimo y se convertía en una pieza vital de la plantilla. Y otra cosa, fuera con la franquicia que fuera, en los playoffs mejoraba muchísimo y cuando el partido estaba en el alambre siempre podías confiarle el balón. Esto que acabo de decir lo demostró nada más llegar, en concreto en las mismísimas finales de la NBA contra los Sixers de Iverson. Y sí, de esas series todo el mundo recuerda el nivelazo descomunal de Shaq y la masterclass de baloncesto que Iverson dio en el Game 1, pero lo que menos gente recuerda es que seguramente el tiro más importante
importante de esas series lo metió nuestro panita Horry. En el Game 3 el resultado global era de 1-1 y el partido en el último cuarto se puso calentito, con tan solo un punto de diferencia entre los dos equipos, hasta que un mal 2 contra 1 a Kobe hizo que Robert se quedara solo en la esquina, error letal para Philly ya que Horry recibió y por favor, todos sabemos cómo acaba esto, la metió. Al año siguiente ocurrió más o menos lo mismo, pero multiplicado por 2. Horry ya sacó las castañas del fuego para los Lakers en la primera ronda contra Portland con un triplazo espectacular, pero los Blazers eran tan solo la iniciación, ya que el boss final de esa conferencia oeste no era otro que Chris Webber con sus Sacramento Kings. Dejando a un lado si hubo robo o no hubo robo, las series estuvieron súper igualadas, eran los dos mejores equipos de la competición y todo el mundo lo sabía, pero había una pequeña diferencia, los Kings tenían un plantillón, eso estaba clarísimo, sin embargo no tenían a un jugador al que realmente se pudiera catalogar como clutch, mientras que los Lakers sí que lo tenían. En los últimos segundos del Game 4, los Kings tenían una ventaja de 2 puntos, una buena ventaja sin duda, pero ese día los Lakers estaban de suerte, ya que en la última jugada del partido, intentando remontar, un balón suelto salió disparado hacia el perímetro, y ahí estaba Horry, que no tembló en absoluto, cogió el balón, lanzó y para variar, entró. Este triplazo de locos contra Sacramento fue el último tiro clutch importante de Robert Horry con los Lakers. Sus años prime se estaban esfumando lentamente, pero todavía seguía siendo un jugador súper aprovechable y Popovich, que siempre ha sido listo como él solo, le hizo un súper ofertón que simplemente no pudo rechazar, el de unirse a los San Antonio Spurs del Big 3. Espectacular, donde destacan 0 All-Stars, 0 All-NBAs y lo más importante de todo, 7, repito, 7 anillos, más que Jordan, más que Kobe, más que LeBron y más que Magic. El tipo era un triunfador nato y es ahí donde quiero indagar. Si algo tenía Horry es que era un jugador de equipo ganador, quizás no tenía el nivel de las grandes estrellas, pero ese game clutch y qué coincidencia, los tres tenían algo en común, a la leyenda de Robert Horry. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chavales. Por favor, ponedme qué opináis vosotros de este crack. En serio, este pavo nunca lo vi jugar en su prime, evidentemente, porque yo soy posterior a su prime. En verdad, si le comparamos con Robert Horry, estos tres no tienen nada que hacer. Ahora sí, dale a like si os ha gustado, suscribiros para más contenido de NBA diario, y hasta la próxima, chavales.